Hello and welcome to Project People. Today I'm going to be talking to Verónica Ibáñez in Spanish about nutrition and health. Muchas veces cuando tú te levantas y desayunas, sobre todo los peques, ¿qué desayunan? Galletas, dulces, cereales. Sí. Claro, ¿se comerían unas sardinas? No. Se comerían, bueno, más fácil, ¿se comerían un huevo? Bueno. Si se comerían un huevo, es que probablemente tienen hambre, ¿vale? Pero si solo les apetecen las galletas, el dulce, probablemente estén desayunando sin hambre. Entonces, la propia palabra lo dice, desayunar. No tienes que desayunar cuando te levantas. Puedes desayunar en el almuerzo del colegio. This is Project People, the podcast about people that innovate, create, inspire and entertain. Welcome. Hoy tengo el placer de presentarles a una invitada muy especial, Verónica Ibáñez, que ya empezamos bien, una persona apasionada por el mundo de la salud. Su historia personal le ha llevado a investigar sobre la salud digestiva y actualmente está formándose en nutrición funcional y PNI. Le gustaría que la gente conociera la importancia de la salud intestinal y a través de su cuenta de Instagram, Verónica Bienestar, comparte consejos valiosos sobre salud y bienestar. Yo conocí a Vero hace 8 años, cuando era mi alumna de prácticas en Valdespartera, y realmente ella destacaba por su entusiasmo, su energía para saber más y para aprovechar de cada experiencia, cada momento en el cole, y realmente era un placer trabajar con ella. Y ahora sus posts, bueno, tengo que decir que transmite la misma vitalidad, energía, pasión por aprender y por compartir sus ideas. También ha sido muy generosa conmigo. Cuando le propuse la idea de hacer un podcast, ella enseguida me animó a tope y aceptó esta invitación para estar aquí. Y la quiero agradecer un montón. Gracias, Vero, por venir y welcome to Project People. Gracias a ti, Luis, un placer. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu historia. Pues ahora que has recordado hace 8 años cuando estuve de prácticas en el colegio, qué buenos tiempos y sí, la verdad que en aquel entonces, el mundo de la nutrición siempre me ha acompañado, pero en aquel entonces también estaba súper a tope con las lenguas, con el inglés, con la educación, que sigo ahí dentro del sistema. Y al final, pues tras aprobar las oposiciones y estar dentro trabajando, veo también la necesidad de cambiar un poco el tema de la educación con la nutrición, con los hábitos de vida, con el estilo de vida actual, porque al final desde peques podemos ver en las escuelas, ya solo con el almuerzo podemos ver mucho, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado. Y además te quiero preguntar sobre eso más adelante, pero quiero saber realmente de dónde viene tu interés especial, cuál es tu viaje, ¿por qué te interesa tanto la nutrición? Desde pequeña he tenido dolores en la tripa que han sido súper recurrentes y bueno, me han acompañado desde mi infancia hasta mi adolescencia tardía. Entonces siempre íbamos en búsqueda al médico y le preguntábamos, oye, es que me duele la tripa todos los días, ¿qué me pasa? ¿Esto es normal? Y la verdad es que las soluciones no venían porque al final pues se normalizaba, porque como no era un dolor limitante no pasaba nada, te proponían pues quitarte la lactosa, vamos a probar a comer, bueno, en aquel entonces ni siquiera el gluten, el abordaje era inexistente, por así decirlo. Y eso pues me hizo que ya en la adolescencia llegó un momento en el que mi cuerpo, yo lo cuento así, mi cuerpo se rompió. Era un dolor diario, constante, y era al final pues súper limitante, a pesar de que yo ya lo había normalizado y me había acostumbrado. Y con 21 años llegó un momento en el que empecé a tener muchísima ansiedad, empecé a comer muchísimo, empecé a engordar muchísimo, pero claro, mi tendencia de pequeña era ser una niña bastante delgada. Entonces íbamos al médico y me decían, no, es que estás en normopeso, es que no te sucede nada. Y yo, no puede ser porque es que me estoy engordando, tengo muchísima ansiedad de comer. Bueno, en las pastelerías de Romareda me conocían en todas. Me conocen a mí también.
Pero sí, claro, sí. eso no era habitual en mí. Yo, No. mi relación con la comida, pues había sido sana, o sea, no había tenido ese fuera de control, ¿no? Y entonces ya fue cuando me llegué a engordar 20 kilos, Wow. cuando me escucharon y Ostras. dijeron, aquí there's something going on, o Ya, sea, ya, algo ya. está pasando, esta niña ya no es que se queje solo porque le duele, pues hay algo más, ¿no? Y entonces ya me hicieron pruebas y me diagnosticaron un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo que, bueno, ya lo veremos, pero que en realidad no es un hipotiroidismo que yo tuviera de base genética. De hecho, en mi familia no hay nadie más que lo tenga. Ya veremos la relación que tiene con el intestino. Y por eso, de ahí mi viaje Wow. a la salud intestinal, porque al final en el intestino Sí. está en la salud. O sea, si tú tienes el intestino cuidado y le escuchas y al final hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir. Así que tu interés realmente empezó con una necesidad tuya por Exacto. encontrar razones porque tenías estos problemas bueno, dolor de tripa Sí. horrible, ¿no? Todos los Sí, días sí, con esta todos los sensación. días. Además es que lo normalizas porque como al final todo el mundo dice, bueno, te duele la tripa, pero yo era una niña muy funcional, yo hacía todo normal. Y Sí, claro, sí. físicamente estaba delgada, que al final es lo primero, ¿no? Que miran, si estás delgada estás sana. Pues no. Ujú. ¿Y cuál han sido los cambios más radicales que has tenido que experimentar para buscar tu bienestar de nutrición? Y ahora supongo que ya no te duele la tripa. Espero que no. Espero que no. Cuéntanos. Pues, a ver, sin duda el cambio más drástico fue cuando engordé 20 kilos. Eso para mí a nivel psicológico fue muy heavy, pero también tengo que decir que si no hubiera pasado por eso, no sería quien soy. Generó en mí una transformación no solo física, también psicológica, que me ha dado muchísimas herramientas. Y bueno, al final también pues empatizas luego con mucha gente que se siente incomprendida por el sistema y por la sociedad. Entonces, ese ha sido el cambio más radical, pero claro, yo luego pues pasé por muchísimos tipos de dieta, ¿no? Y empecé a probar en mí un montón de cosas porque yo luego quería compartir. Entonces, anda, mira, ha salido esto, pues yo lo quiero probar, ¿no? Quiero hacerlo y ver qué efecto tiene en mí. Pero bueno, yo es verdad que los kilos los perdí sin una dieta en concreto. Los perdí porque dejé de tener esa relación con la comida, porque el hipotiroidismo, uno de los efectos secundarios que tiene, porque el hipotiroidismo se piensa que tomando Eutirox, tomando la medicación ya lo has solucionado y nada más lejos de la realidad. O sea, en el hipotiroidismo tienes muchísimos otros síntomas como una fatiga, un cansancio vital, ansiedad, que no solo se van a regular con una pastilla. Hay que solucionar. Porque por un poco por ignorancia mía, porque conozco varias mujeres aquí de tu edad o igual algún año más que también lo tienen. ¿Hay alguna relación? No sé, o es algo más común de lo que pensaba, porque yo no conocía esta enfermedad. Pues al final es como una de tantas las enfermedades que hoy en día están apareciendo más y más, no es casualidad, lo que pasa que es multifactorial, ¿no? Detrás pueden estar los disruptores endocrinos, que están detrás los maravillosos plásticos que tenemos en todos los lados, que están llenos de disruptores endocrinos y eso genera un cambio hormonal que satura tu tiroides y que te puede llevar a este tipo de... o tiroiditis incluso, hipertiroidismos y demás, ¿no? O sea, no digo que sea lo único, o sea, que por esto sea por lo que está provocado, ¿no? Luego también se comentaba que en Zaragoza el agua que se había bebido hasta ahora, lo que pasa que yo no he visto ningún estudio científico que así lo confirme, entonces tampoco me puedo... Sí, eso lo había oído, pero claro, es verdad que tampoco sé si... Al final yo creo que el tema está en que nuestras hormonas se están volviendo locas con el estilo de vida actual y con lo que hay en la alimentación, porque ya ni siquiera es el alimento en sí, es ese alimento que es todo lo que lleva, ¿no? Pues el tema de los herbicidas, los que se utilizan en la agricultura convencional... todo eso afecta a nuestro cuerpo y eso genera desequilibrios y el hipotiroidismo no es otra cosa que un desequilibrio hormonal. Sí, pues es realmente interesante. Y bueno, comer bien
¿Cómo es de importante? A ver, yo me considero que como bien, pero sí que tengo mis días que como un poco de dulce, que puedo tomar una cerveza. Pero bueno, ¿qué es comer bien? Y cuéntame. Comer bien al final es tener una relación sana con la comida, comer cuando tienes hambre, no ser dependiente de la comida y luego elegir en la mayoría de las veces buenas opciones, ¿no? No tener una dieta demasiado restringida, cerrada y comer siempre lo mismo, porque al final ahí pues vas a tener muy poca diversidad de bacterias, ¿no? Hablaremos también, si se puede, un poco de microbiota y de bacterias, que son nuestras gran aliadas para estar sanas, pero bueno, al final comer bien es comer según lo que necesita nuestro cuerpo. Y hoy en día el problema principal, más que lo que comemos, que también, ¿vale? es la cantidad de veces que comemos y el cuándo comemos. ¿Y cuántas veces tenemos que comer? Entonces tengo curiosidad, porque yo me acuerdo de que algún día me han dicho, bueno, pues tienes que comer 5 veces al día. No, tienes que comer desayuno, comida y cena. No comes entre comidas. Bueno, y lo que me has dicho antes de comer, cuando realmente tienes hambre, me parece gracioso, porque aquí en España parece que hay una norma de hay que merendar, hay que tomar el almuerzo, sobre todo con los críos, ¿no? Sí. Ya desde peques se nos rompe mucho la conexión con nuestra hambre real, porque hay dos tipos de hambre, está el hambre real y el hambre emocional. Y hoy en día pues hay muchísima gente que, oye, estoy triste, como, oye, estoy contenta, como, oye, quedo con mis amigas, como, oye, que me levanto pero no tengo hambre, como, oye, que es la hora de cenar y no tengo hambre, pero ¿cómo no voy a cenar? Vale, error. Yo creo que ese es uno de los principales errores, y que antes de pensar en qué es lo que tengo que comer, me voy a volver crazy pensando en que tengo que comer esto y esto, vamos a conectarnos un poquito más con qué es comer, qué es tener hambre, ¿no? Vamos a dejarle al cuerpo también unos espacios para que haga sus otras funciones, porque al final, si estás todo el rato comiendo, ¿dónde se centra la energía del cuerpo? En hacer la digestión. Te estás perdiendo las otras funciones. A ver, no es que, o sea, sigues respirando, el corazón sigue latiendo, pero al final tenemos al sistema digestivo agotado, estresado. Y es un problema muy, muy gordo. Entonces, sí o sí, espaciar comidas. Y sobre todo en las personas adultas. 2-3 veces al día, me atrevería a decir. Es lo que en salud integrativa se estila y se comenta, ¿no? 2-3 veces al día. Hay que tener en cuenta si hay alguna patología, hay algún caso de ansiedad o de mala relación con la comida, entonces ya cambiaríamos un poco el discurso, pero en realidad con 2-3 veces al día vamos servidas, si muchísimas veces comemos sin hambre. Es verdad, doy fe, que es verdad. Ostras, me parece muy interesante, así que no pasa nada, pasa hambre, pasa esta sensación del estómago vacío. El estómago vacío es súper importante. Y luego que empezaban también con el tema del ayuno intermitente. Ay, es que ahora se ha puesto de moda el ayuno intermitente. A ver, una cosa es el ayuno intermitente, que sí que está genial, que ok, pero también hay que pensar que el descanso digestivo, esas 12 horas que tienen que pasar desde la cena hasta el desayuno, son sagradas. O sea, al final no te puedes pegar cenando tardísimo, desayunando prontísimo y solo dándole al sistema digestivo 7 horas para que descanse, porque al final no se recupera bien. Y luego pues viene lo que viene. Ostras, me parece muy interesante. Además, comparando Reino Unido, bueno, tú también has vivido ahí, ¿verdad? Sí, en Londres. Con España, que nosotros cenamos a las 6, pero luego estás picando toda la tarde, que es verdad. Sí. Y aquí, normalmente la cena es muchísimo más tarde. Es muy interesante. Bueno, uno de mis referentes, me río mucho porque dice, es que España es el peor país del mundo que tiene los ritmos más locos, porque al final, claro, es que cenamos súper tarde y luego es verdad que también madrugamos para ir a trabajar, entonces al final tú no le dejas al cuerpo ese descanso digestivo, que repito, o sea, esas 12 horas ni siquiera hay que llamarle ayuno intermitente, descanso digestivo, todo el mundo en general todo el mundo debería de respetar eso, 12-14. Bueno, te quiero comentar o preguntar sobre la comida sana, ecológica. Es mucho más caro, ¿no, Vero? Sin duda, y tristemente, porque mira, nuestras abuelas y nuestros abuelos comían ecológico y no pagaban más. Y al final hay mucha gente que dice, mi abuela comía esto y no pasa nada, tal. Digo, no, tu abuela no comía esto.
porque lo de tu abuela no estaba rociado con lo que están rociadas nuestras verduras. Wow. Yo una de las cosas que hago, sí o sí, es cesta ecológica. Me aseguro que mis verduras vengan de una procedencia cercana y hoy en día cada día es más ¿dónde sencillo. ¿Dónde lo compras? Pues mira, ahora estoy con Bioselecta, además estoy súper contenta. Y nos viene una cesta semanal a mi casa, la de mi familia. Cuando estoy fuera trabajando en el colegio también nos llega allí al pueblo. Y al final es más sencillo de lo que parece, porque tú acuerdas con una empresa de estas una cesta ecológica y te aseguras de que vas a comer tus vegetales y luego aún encima que no están rociados con los herbicidas, pues pesticidas. Luego me lo dirás, me parece muy interesante. Sí. Supongo que es una caja sorpresa, ¿no? Que tú... Mira, los domingos es el día en el que te mandan qué es lo que van a incluir en la cesta. Y es verdad que a mí ya me conocen y les digo, oye, es que esto no puedo comer, me lo puedes cambiar por esto otro. Vale. Y ya pues me hace un poco de caso. Qué guay, como sí. Un regalo, un present. Sí. Bueno, ¿qué aspectos de la nutrición en especial te apasiona y por qué? Bueno, últimamente me está flipando el tema de la longevidad y la genética. Wow. Es un tema un poco más difícil, más complejo, pero cómo a través de la nutrición puedes, por así decirlo, incluso hackear un poco tu genética, ¿no? A través de estudios genéticos puedes ver cuáles son tus tendencias, qué tipos de enfermedades puedes desarrollar. Y hay alimentos que no te van a venir bien, que no te van a favorecer, ¿no? Entonces estoy indagando más sobre este tema. Y es verdad que en el máster en el que estoy estudiando están profundizando también en estos aspectos y es alucinante. Bueno, esto va a ser un boom. Yo creo que en unos años lo de los informes de estudios genéticos va a ser mucho más habitual. Un estudio de tu genética. Eso es. Y ves qué cadencias tienes o también qué cadencias, pero ves tus genes hacia dónde te van a llevar, ¿no? Vas a tener más tendencia a desarrollar ciertos tipos de cáncer o ciertos tipos de desequilibrios hormonales o sea, porque tienes que tener ciertos genes para desarrollar X o Y. Entonces, está muy relacionado con la medicina también, sí, realmente. Exacto. Es que al final la nutrición debería de formar una parte indispensable de la medicina. Y esto es una cosa que yo me tiro de los pelos cuando en los hospitales veo que a pacientes oncológicos y diabéticos les ponen una bandeja que lo único aprovechable es la crema de verduras. Sí. Sobre todo los desayunos, las meriendas y los postres son es verdad. Sí, es alucinante y yo reconozco que con esto pues me indigno porque al final estás jugando con la salud de las personas. Claro. Y de hecho ya en la salud en general, muchísimas médicas, médicos y gente que está trabajando dentro del sistema se queja también. También lo ve. Sí. ¿Hay una conexión entre la nutrición y las enfermedades? Bueno, definitivamente sí, especialmente en las llamadas enfermedades metabólicas. Y bueno, ahora me viene el ejemplo del cáncer de colon y la carne, ¿no? Todo el mundo comenta que si la carne da cáncer de colon, ¿no? Y a ver, el tema está en que una carne roja no digerida por un estómago estresado que no produce el suficiente ácido para digerir esa carne, alimenta a unas bacterias del intestino que son las proteolíticas. Cuando hay una disbiosis en el intestino, cuando hay un desequilibrio de estas bacterias proteolíticas, estas son las que están detrás del cáncer de colon o el cáncer colorectal. Entonces, ¿qué pasa? Que la carne da cáncer. Sí. Bueno, en un sistema digestivo sano no, en un estómago estresado que no es capaz de digerir, sí, puede llegar a favorecer la aparición de un cáncer que tú tuvieras también en tu genética, en tus genes. Entonces, al final, está muy relacionado. Ostras, y entonces un consejo sería evitar o reducir. El consejo, yo siempre digo lo mismo. Al final hay que ver cómo tienes la salud intestinal y cómo está tu sistema digestivo, porque
También tenemos el caso contrario, gente que no come nada de carne, que no digiere tampoco bien los vegetales y tenemos personas que están súper desnutridas. Entonces, la solución, ver dónde está tu problema, ver qué te sucede a ti. El problema no está en la carne, el problema está en el sistema que no es capaz de digerirlo. Sí. ¿Y relación entre tu dieta y la salud mental? Esto es un tema que también me encanta porque, yo creo que todo el mundo sales un día de fiesta, te echas unas copas, te vas a cenar por ahí. ¿Cómo te encuentras el día siguiente? Súper feliz, ¿verdad? Los días de resaca, los domingos son el mejor día de la semana, ¿no? Sí. Y con la edad, a mí me cuesta 2 o 3 días recuperarme. Claro, pero porque el cuerpo también envejece, ¿no? Al final el envejecimiento está ahí y cada vez toleramos todo peor. Entonces, con esto yo creo que queda muy claro que al final la alimentación influye a cómo nos sentimos. A través de la alimentación, nuestras bacterias del intestino, nuestros microorganismos, pueden realizar procesos. Bueno, en definitiva, según lo que comemos, vamos a producir unas hormonas o no. ¿Qué pasa si yo como siempre ultraprocesados? Que al final mi cuerpo se vuelve dependiente a ellos. El día que no lo coma me va a encontrar súper mal, porque me va a sentir como que me falta esa dosis de dopamina, de subidón, de tal. Y luego, hay que hablar de los aditivos, porque es que eso daría para un podcast. Pues sí, pero siguiente, apuntada. Al final, es que con los aditivos están detrás de muchísimas patologías. Es que es una auténtica locura. Entonces sí, hay que... la relación, y especialmente con el azúcar, ¿vale? Los azúcares simples y los ultraprocesados están detrás de problemas de salud mental. ¿Es mejor quitar el azúcar, entonces? Es mejor consumir alimentos que sean dulces por ejemplo, pues frutas, los vegetales ya tienen azúcar en sí, entonces al final eso ya te da ese sabor dulzón. O el chocolate negro, hay alternativas, pero es un día de vez en cuando. Yo soy muy flexible, yo siempre digo que al final la dieta está ahí para ayudarte, para ser tu aliada, no para que sientas una esclava de la dieta. Entonces yo soy la primera que muchas veces pues como cosas que sé que no son sanas y no pasa nada, pero claro, que no estén en tu daily basis. Vale. Que no, Es que yo escuchaba en otro podcast, uno que me encanta, que se llama Diary of a CEO. Se llamaba The Sugar Doctor o Sugar Expert, no me acuerdo. Y hablaba de lo importante que era desayunar. Si vas a desayunar, si no haces desayuno, desayuna salado en vez de dulce. Y cómo te puede afectar tu día a día. Era uno de sus hacks, ¿no? Sobre todo si te quieres mejorar tu bienestar durante el día, tus niveles de energía, desayuna salado. Y otra cosa que me hacía mucha gracia, porque cada vez que escucho estos consejos le digo a mi marido Pedro, tienes que hacerlo. El día siguiente le tengo haciendo desayunando salado y bebiendo vinagre antes de las comidas. Entonces, durante, 5 o 6 días. No sé si te suena alguno de estos consejos. Mira, me hace mucha gracia porque el primero es una de las cosas que les digo en el cole. Sí. Muchas veces cuando tú te levantas y desayunas, sobre todo los peques, ¿qué desayunan? Galletas, dulces, cereales. Sí. Claro. ¿Se comerían unas sardinas? No. Se comerían... más fácil, ¿se comerían un huevo? Si se comerían un huevo, es que probablemente tienen hambre, ¿vale? Pero si solo les apetecen las galletas, el dulce, probablemente estén desayunando sin hambre. Entonces, la propia palabra lo dice, desayunar. No tienes que desayunar cuando te levantas. Puedes desayunar en el almuerzo del colegio. Y esto es una de las cosas que incluso en las reuniones de familias lo comento. ¡Qué interesante! Que no porque especialmente los adolescentes son vespertinos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que tienen otro ritmo. Y si se levantan sin hambre, por favor, no les obliguéis a desayunar, porque es que estáis rompiendo su relación con la sensación de hambre.
Entonces, no os preocupéis, que ya almorzarán en el colegio, que se lleven el almuerzo, que además es que mola un montón, porque ahora ya no vienen con el típico bocadillo, ahora ya vienen con sus tuppers, con un montón de cositas, tú también lo ves en los almuerzos del cole, o sea, que es que pueden prepararles un desayuno genial para comerse en el patio y que ese sea la primera comida. Sí, pero y no con las prisas que siempre sientan mal, que luego les duele la tripa. Bueno, no sé si te pasa que en las primeras horas siempre, profe, ¿puedo ir al baño? Profe, me duele la tripa. Y yo les digo, ¿qué has desayunado? Claro, pues es que al final desayunan sin hambre, comen lo que comen y les sienta... Mal. Además, es que mi propia experiencia, bueno, aparte de que yo tengo metido en mi cabeza, mala madre si tus hijos salen de casa sin desayunar, pero mi hija nunca ha desayunado, porque siempre me dice, me siente mal. A las 11 de la mañana pues ya tiene hambre, pero por la mañana nunca ha desayunado. Pero eso, como madre sin estos conocimientos, siempre me daba un poco de sensación de estoy siendo mala madre, pero bueno... Muy bien. Te quería preguntar un poco sobre la comida de los niños. Bueno, ya sabes que soy inglesa y cuando mis hijos eran pequeños realmente yo pensaba que comimos bastante sanos, pero no era así. Yo no era muy consciente de la importancia de la nutrición. Y especialmente en mi época en Reino Unido no teníamos tanto conocimiento sobre lo que era una dieta saludable. Basta con ver cómo la población está engordando y el tipo de comida que consumimos, que es muy procesado, mogollón de dulces. Vamos, un packed lunch, bueno, tú has estado allí, ¿qué es? Un sándwich, una bolsa de patatas fritas y una parita de chocolate y como mucho un zumo. Entonces yo no tenía este concepto de lo que era la comida sana hasta que venía aquí. Ahora sí que tengo que decir que soy más madre española, que hago mis lentejas y hago mis caldos de huesos y cosas así. Pero mi pregunta es, tú observas los niños en el colegio, lo has comentado un poquito antes. ¿Crees que la alimentación de los niños ahora pueden afectar su rendimiento en el colegio? Sin duda. ¿Sí? O sea, sí. Desde el tema del azúcar, que especialmente en peques que tienen el diagnóstico de TDAH, cuando abusan del azúcar, no hace falta que lo diga yo, lo dicen sus familias, que cuando abusan se ponen, pues están mucho más alterados y su comportamiento y su atención es peor. Entonces, eso les afecta, ¿no? Pero ya al resto... lo que te comentaba, ¿no? Si tú te levantas sin hambre y te meten ahí el desayuno con calzador, ¿qué te pasa? Pues que luego te va a doler la tripa y vas a estar haciendo la digestión. Tu mente no va a estar en lo que estás aprendiendo porque tienes la energía más focalizada en hacer una buena digestión. Entonces, por favor, familias, a no ser que tengan algún problema que... Bueno, al final yo siempre digo que todo depende, ¿no? Yeah. Pero... que se escuchen, si se levantan sin hambre, que no desayunen, les ponéis un buen almuerzo y ya almorzarán. Y es que ahora encima de esta forma están teniendo un descanso digestivo más largo que les va a venir muy bien. Entonces, creo que el principal tema es eso. Luego sí que es cierto que en peques pues sí que pueden comer más veces, no sería tanto lo de espaciar tantas comidas como nosotras porque tienen un gasto muy elevado, o sea, su metabolismo está muy acelerado. Entonces, pues bueno, si tienen más hambre pueden comer más veces, no hay un problema. Pero claro, a ver, las opciones de lo que comen más veces, si lo que les apetece son unas galletitas, es un trozo de pizza, son unas patatas, hay que pensar que a lo mejor no tienen hambre, que a lo mejor pues al vivir en esta sociedad en la que estamos constantemente comiendo y este tipo de alimentos que son tan sabrosos que hacen que te desconectes por completo con la sensación de saciedad, porque tú te pones a comer no sé, jamón y llega un momento en el que ya no puedes más. Pero bueno, a ver, el jamón es verdad que es un alimento muy apetitoso. Un plato entero me lo puedo comer sin problema. Pero es verdad que pues un pollo, unas verduras, es mucho más difícil que te pongas a comer ahí
sin parar ese tipo de alimento que si te pones a comer una bolsa de patatas, ¿no? Cuando haces pop ya no hay stop. Es que el propio marketing te lo dice, ¿no? No puedes parar porque son adictivos y porque además tienen ingredientes que son adictivos, que al cerebro le gusta mucho y que cuando empiezas con ellos ya no hay vuelta atrás. Ya. Y bueno, aprovecho para decir, ahora una cosa que me parece muy muy importante que se entienda, que es el tema de los 1000 primeros días de los peques. No sé si sabes lo que es. No, ni idea. Bueno, pues son los 1000 primeros días que venimos al mundo. Y yo veo verdaderos dramas en estos años, porque al final sí que son casi 3 años, en los que se les dan patatas, chuches, dulces, y estamos generando ahí luego unas adicciones que va a ser mucho más difícil de romper que si empiezas a dárselo cuando ya son más mayores y ya es inevitable por pues los cumpleaños o lo que sea. Entonces, de peques, esos 1000 primeros días estaría muy bien pues que la gente intentara darles alimentos de verdad y evitar a toda costa pues todo ese tipo de alimentos ultraprocesados que además una vez que lo prueban la primera vez quieren más y más. Está claro. ¿Hay alguna conexión? Bueno, has hablado un poco de la TDAH antes, de autismo o celiaquía. Yo veo muchos casos ahora, no sé, es porque, sobre todo de celiaquía, o igual no estaban diagnosticados en el pasado, o hay más casos realmente. No sé qué opinas de eso, si está afectado por la nutrición que llevan a provocar. En el caso de la celiaquía, al final es una autoinmune y está infradiagnosticada, está poco diagnosticada para la cantidad de casos que hay. Porque además la forma de diagnosticarla no es fácil, o sea, no es simplemente con un test y ya está. Te puede salir todo negativo y que luego te hagan una gastro, te hagan una biopsia. ¿Qué es una gastro? Te tienen que intervenir en el hospital y te meten un tubo por dentro de la boca y entonces luego te cogen un trocito de intestino y lo analizan para saber si realmente eres celíaca o no. ¿Me quieres sonar que también había alguna otra prueba nueva para saber a ciencia cierta si eres celíaca o no? Pero en el mundo de la nutrición integrativa se están encontrando con muchísimos casos de gente mayor que no estaba diagnosticada con muchos problemas subyacentes de esa falta de diagnóstico y claro, pues al final es que la celiaquía, si tomas gluten o trazas y eres celíaca, te estás haciendo mucho daño. Entonces, en el caso de la celiaquía sí que creo que había un infradiagnóstico. Sí. ¿Y tú crees que hay un aparente aumento de casos o es lo que siempre había? Creo que hace 50 años había celíacos, tantos celíacos. Igual es una pregunta un poco ignorante, no sé, porque yo ni lo conocía la palabra cuando yo era pequeña. Sí. Y ahora en cada clase hay 1, 2. A ver, al final el gluten es una proteína que ha sido modificada mucho por el tipo de agricultura y al final, pues, ¿qué pasa? Que yo quiero producir más trigo y que sea más rentable y para eso utilizo esto y tal, y al final el gluten se ha modificado mucho, ¿no? A lo largo de los años. Entonces yo no sé si eso también ha hecho que haya más gente que desarrolle esta enfermedad autoinmune, o sea, la modificación del gluten, pero eso es mi propia hipótesis. Vale. No tengo claro si al final antiguamente había tanta gente con esta reacción. Claro, a nivel evolutivo el ser humano nunca antes había comido esta cantidad de cereales. También es verdad. Entonces, ¿qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? Es verdad. Bueno, te quería preguntar sobre la salud femenina, que es un tema que me interesa mucho porque yo estoy disfrutando de la menopausia. Y el otro día estaba reflexionando sobre, lo que tenemos que pasar las mujeres. La adolescencia con sus reglas dolorosos, piel granosos, síndrome premenstrual, luego tema de fertilidad y, hay muchas mujeres que tienen problemas también. Y después, pues, la perimenopausia, la menopausia, con su larga variedad de síntomas. Que está claro que no es un camino de rosas ser mujer. Tenemos cosas buenas, pero tenemos cosas difíciles también. ¿Cómo nos podemos ayudar?
Vale. a nosotros mismos. A ver, lo primero, no es un camino de rosas por la sociedad en la que vivimos. Al final, hoy en día vivimos bajo niveles altísimos de estrés y los disruptores endocrinos que te he comentado antes hace que nuestras menstruaciones y nuestra ciclicidad haya cambiado. El dolor no es normal en la menstruación. Se normaliza, es constante la de gente que dice, no, es que a mí me duele la regla y no pasa nada. Y vas muchas veces a la ginecóloga, al ginecólogo. ¿Y qué pasa? Anticonceptivas. Sí. La anticonceptiva está haciendo que tú ya no ovules. De hecho, bueno, o sea, al final las primeras anticonceptivas que se dieron eran, o sea, la mujer no sangraba en el momento en el que tenía la menstruación. Y eso es una falta de salud. Una mujer si ve que no sangra una vez al mes, siente que no está sana. Entonces pues tuvieron que modificarlas para que la mujer sangrara, pero es un falso sangrado. Entonces cuando tú estás bajo los efectos de las anticonceptivas de siempre, no estás ovulando, estás frenando tu ciclicidad femenina. ¿Qué pasa? Lo que te comentaba, que es difícil ser mujer en la sociedad en la que vivimos. O sea, esto no es nuevo, o sea, es difícil a nivel cíclico y es difícil a nivel laboral y a nivel todo. Entonces, por eso yo creo también, y esto es una opinión personal, creo que vivimos la ciclicidad de manera negativa. No debería de ser así. Hay un libro de la que soy muy fan, que es La regla mola si sabes cómo funciona. Hace muchos años, este es uno de mis temas, los que también me puse muy en serio a investigar y a querer saber más. Y en este libro al final te enseñan a cómo relacionarte contigo misma para que la regla mole. Si tú cuando tienes la menstruación dices, pues mira, es que me ha bajado la menstruación y hoy voy a hacer lo que me dé la gana, pues es que de repente la regla mola. Y incluso a las niñas, la primera vez que les viene la regla, ¿no? La menarquía, pues hacer una fiesta de ese día, que sea algo bonito. Porque al final esto, bueno, hay mucha gente que no le va a gustar escucharlo, pero si la regla fuera cosa de hombres, la regla molaría un montón. Sí. Entonces, eso, el problema está en que se normaliza el dolor, se parchea con anticonceptivas, necesitamos pautas antiinflamatorias. Con pautas antiinflamatorias, la mayoría de las mujeres que sienten dolor dejarían de sentirlo. Wow. Mira, la cantidad de personas que tengo a mi alrededor, de mujeres que han cambiado hábitos y que han dejado de tener dolores menstruales limitantes, bestial. A ver, una leve molestia puedes tener. O sea, tú notas el útero, porque el útero al final se ha inflamado. Entonces es normal que sientas ahí, pero eso es estar conectada contigo misma. Lo que no es normal son esos dolores súper limitantes. Y me refiero cuando no hay patología, porque luego también está la endometriosis, que además también es una enfermedad, como es única y exclusiva de mujer, está infradiagnosticada. Y bueno, ahí pues obviamente los dolores son brutales y ahí pues sí que el abordaje tiene que ser diferente, ¿no? Pero en una mujer sana no es normal que dure la regla y no hay que parchearlo, hay que cambiar hábitos y hay que hacer cosas y además es que... Por ejemplo, ¿qué hábitos básicamente se puede cambiar? Algo fácil de seguir. Algo fácil. La semana previa al ciclo menstrual es muy importante seguir una alimentación antiinflamatoria, evitar ultraprocesados, evitar azúcares, luego también el tema del estrés, intentar esa semana también darte más espacio, estar más tranquila, grounding. El grounding es otra cosa que descalzarte en un terreno que hace que te desinflames también y que descargues pues, a nivel energético, ¿no? Y bueno, o sea, infusiones de jengibre, calor local, ejercicio. Ay, el ejercicio es imprescindible. El entrenamiento de fuerza es imprescindible para las mujeres. Entonces, al final, siguiendo pautas antiinflamatorios, no necesitas tomar ni Ojalá que hubiera sabido ni... esto en mis días de regla, porque yo pasé realmente mal. Pero además hoy he hablado con doctora Elena de Diego, también me dijo la importancia de trabajo de fuerza, no solo para el bienestar, pero también para el osteoporosis. Sin duda. Que las mujeres que trabajan fuerza están muchísimo más protegidos y me parece muy interesante. Sí. Y así que yo a mi madre la he obligado a que haga entrenamiento de fuerza por el tema de la osteoporosis.
Sí, sí. Y desde que está entrenando fuerza, ha notado muchísimo la diferencia. Sí, yo estoy muy adicta ahora también. Bueno, te voy a hacer un pequeño juego, si te parece. Sí. Este juego se llama Friend or Foe. Yo sé que tú entiendes porque, aunque no está hablando en inglés, podría hacer este podcast perfectamente en inglés porque tiene el juego y habla muy bien inglés. Soy testigo. Bueno, Friend or Foe, para los oyentes que no lo entienden, es amigo o enemigo, ¿vale? Entonces yo te voy a decir una serie de elementos y me dices si es nuestro friend o nuestro foe. Y nos explicas un poco, ¿de acuerdo? Are you ready? Ready. Okay. Ready to go. Huevos, eggs. Friend. Okay. We like our eggs. Yo, además, hasta los 40 años no comí huevos. Pensaba que no me gustaba. Y a venir a España, pues poco a poco me han ido obligando, introduciendo y ahora como muchos huevos. Y si son de gallinas felices, mejor. Ah, muy bien, vale. Muy importante el número de los huevos, que sean ecológicos, de gallinas en libertad. No queremos huevos de gallinas estresadas. ¿Y dónde se compra eso? Porque a veces vas al súper y pone gallinas no sé qué o huevos de free range. Pues están numerados. Entonces los ecológicos son el número 0 y en libertad. Y luego pues luego vas pasando 1, 2, 3. Los 3 vamos ni ver. Oh, okay. Y de todas maneras es verdad que ya cada vez más hay en los supermercados. Pero vamos, a mí en mi cestita ecológica me incluyen media docena de huevos. Vamos, estás haciendo marketing que te van a regalar una cesta enorme. Bueno, zumos de fruta, fruit juice, zumos. ¡Ay! Faux. Yeah. Pero es fruta. Sorry. ¿Dónde está la fibra? Al final, el ser humano no está acostumbrado a tomar la fruta así tan líquida. Y además, tú si te vas a comer una naranja, te vas a comer una naranja. No te vas a tomar 3 que te tomas en el zumo. Sin la fibra, no estás masticando. Es un chute de azúcar. Una subida de glucosa importante en sangre. Y aún encima, claro, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Los alimentos de hoy en día no son los que teníamos antes, han evolucionado y ha sido mucho por la industria, ¿no? Y eso ha hecho que una naranja no tenga ahora los mismos gramos de azúcar que tenía hace 40 años. ¿En serio? Really. ¿Que tiene más azúcar? Mucha más azúcar. Oh my God. Y sobre todo depende de qué producciones. Sí. Porque tú, ¿cuál seleccionas? ¿La naranja que está más dulce o la que está más rancia? Hombre, está claro. Entonces, al final, esa selección hecha por el ser humano, esa selección artificial, hace que la fruta cada vez sea más dulce y que, por lo tanto, cada vez sea menos la cantidad de fruta que deberíamos de tomar. Vale, de acuerdo. Así que hay que comer fruta entera, no metido en un tetrabrick de a ver, lo mejor son los frutos del bosque. Vale, frutos del bosque. Porque son los que menos cantidad de azúcar tienen. Arándanos, ¿esto es fruto del bosque? Sí, pero por favor, ahí sí que es muy importante el tema de la procedencia. Vale. Porque están súper plagados, rociados. Si no, hay un mini truco que es los lavas con bicarbonato y bueno, por lo menos algo de pesticida les quitas. Te voy a necesitar vivir conmigo unas semanas porque ahora tengo miedo a comer, ¿verdad? Bueno, la siguiente, no, por favor. La siguiente era carne roja. Y lo has dicho, yo creo que sé qué vas a decir. Es un friend. Oh, ok. Es un friend. Lo que pasa que lo mismo, ¿no? ¿Qué carne roja? Vale. ¿De qué procedencia? ¿Cómo está procesada esa carne? ¿Es un animal que ha vivido salvaje? ¿Es un animal que ha pastado? ¿O es un animal que ha comido pienso y que ha estado estabulado y que ha estado estresado? ¿Es lo mismo comerme un filete de uno que de otro? Wow. Ostras, ¿y dónde compro esta carne tan rica? Bueno, yo en mi Instagram comparto pues todo este tipo de cosas porque al final es lo que dices tú, ¿no? Muchas veces agobia, estresa, pero es todo lo contrario. Yo lo que quiero hacer es que la gente se empodere y que la gente conozca que en realidad como consumidoras tenemos un poder brutal. Si todo el mundo... Bueno, es que de hecho ya se está viendo cada vez más en los supermercados que las secciones ecológicas y las secciones de carne bio cada vez están aumentando y lo mismo pasa porque al final yo en supermercado sinceramente no compro prácticamente nada. Me suelo coger más en, pues eso, en pequeños, lo que te he comentado de la cesta, por ejemplo, ¿no? Y en carnicerías. En la carnicería de mi familia. Muy bien. Ay, es verdad. Y en butcher in the family. Sí, y pescaderías y demás. Y al final es un poco pensar en la procedencia de los alimentos, ¿no? Vale, ok. Fish, pescado. Friend, pero... A ver. Pescado grande no. Adiós al atún. Ah, no, ¿qué me dices? Adiós al emperador.
el emperador ha dejado de ser parte de la ¿Y por qué? high class. Ok. Porque están llenos de metales pesados. Ostras. Sí, es un problema muy gordo el que tenemos en el mar, porque ahora encima cada vez va más y al final los peces se están volviendo muchos de ellos ya incomestibles. Bueno, se comenta, ¿no? Si estás embarazada no comas atún. Sí. Si los niños no coman atún, ¿qué pasa? Que lo primero que se hace es limitar a los que sean más de riesgo, ¿no? Son embarazadas y peques. Pues bueno, pues es que si no se lo pueden comer, yo tampoco quiero, ¿no? Bueno. ¿Y qué puedo tomar en vez de mi latita de atún con mi ensalada? Súper fácil. Tienes las anchoas, tienes la caballa, la la melva, caballa me encanta. el bonito, que es un pescado mucho más pequeño. Tenemos que volver a buscar esos pescados pequeños de tamaño, pero no porque sean pequeñines, ¿vale? Sino porque ya de por sí son pequeños. La anchoa es un pez pequeño, la sardina, y al final es eso, es el elegir pescados más pequeñitos. Vale, perfecto. Bueno, frutos secos, nuts. Ay, bueno, aquí hasta en el mundo de la salud integrativa hay un dilema brutal, que si antinutrientes, que si tal, que si no. Bueno, yo creo que son friend, porque al final tienen también muchas propiedades, pero hay que limitar mucho su consumo. Y en un intestino tocado, ojo, cuando el intestino está inflamado, cuando hay algún problema de salud intestinal, hay que evitarlos más bien porque pueden generar más sintomatología. Entonces, son friend, pero con moderación, un puñado, y lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, la procedencia. Ostras, es curioso porque yo pensaba que me ibas a poner los frutos secos como lo más. La panacea, ¿no? Porque está Claro. muy de moda ahora, ¿no? Claro, pero Sí, es sí. que a nivel digestivo es lo mismo. O sea, me gusta también mucho el tema de la evolución del ser humano. Y el ser humano nunca era capaz de tomar la cantidad de frutos secos que te puedes meter tú una noche viendo una película. O sea, te comes una bolsa de pistachos o de nueces o de pipas que, vamos, ni una tribu recolectando un día entero. Ya. Entonces, la cantidad es importante. Lo que te quepa en la mano, en un puñito, sería más que suficiente. Perfecto. Bueno, fruta en general. La fruta, pues depende. ¿De cuál? Importante, que sea de temporada, porque al final la temporada nos está contando mucho, ¿no? En verano las frutas son más dulces. ¿Por qué? Porque hace más calor, porque perdemos más sales. Al final hay que pensar también un poco en lo que necesita el cuerpo. Y creo que hay mucha gente que intenta comer sano que se pasa de comer fruta. Pero bueno, a ver, no es el mayor drama. Lo que pasa que sí que creo que eso de 5 piezas de fruta al día, ni de broma. Too much. Too much. Okay. Por lo menos, o sea, yo diría que unas 2 y lo mismo, o sea, que sean de temporada, Sí. que sean pues de cercanía y Muy a bien. poder ser ecológicas. Bueno, low fat food, comida baja en grasas. Buah, esto es un FOU en toda norma, o sea, en todas reglas. O sea, al final es que esto que nos han vendido, que si margarina, mantequilla light, es terrible. O sea, luego te pones a leer los ingredientes y dices, pero si es que esto es peor que lo otro. Además, aparte de que es un procesado, muchas veces la comida baja en grasas te sube más el azúcar en sangre. Los picos de glucosa están detrás, se comenta, como dice la doctora Odile Fernández, que están detrás de una enfermedad tan temida como es el cáncer. Ostras. Entonces, cuanto más evitemos el tener picos constantes de glucosa, pues mejor. Y la comida baja en grasas muchas veces lo que te genera es eso. Vale. Y además las grasas buenas son un super friend. Necesitamos grasas buenas. Súper importante. Yo Es yo una de las cosas joven que era más veo. en lo prohibido, todo low fat, te vas a engordar. Y ahora que ya he leído un poco también sobre eso, yo, ay, qué bien volver a un yogur natural, normal. Es que encima te sacia mucho más Sí, el nivel mucho de, más. o sea, de saciedad que sientes después de un yogur no tiene nada que ver cuando te lo comes desnatado, que no sabe a nada y que por lo tanto le tienes que poner algún aditivo o algo dulce para que te sepa algo. Es verdad. Porque Sí, al final la palatabilidad lo da o la grasa o el azúcar, Sí, especialmente. Sí, muy bien. Bueno, siguiente, tengo muchos más, ¿eh? Tengo el queso, el pan. Bueno, ¿qué me dices? Bueno, queso para mí es uno de mis debilidades, que yo podría comer queso todo el día. Intento que no, pero me gusta mucho. ¿Qué Paso opinas? palabra. Ah, sí, no me vas a decir nada de mi queso. Mi queso cheddar bien. con una buena ¿Sabes qué inglesa. pasa? Que detrás del queso, es que claro,
La sensación que te produce comer queso es tan placentera que, por ejemplo, un buen remedio para evitar que peques con TDAH, que están muy enganchados a azúcares, Sí. un gran sustitutivo es el queso. Un buen queso de cabra o de oveja va a ser interesante. Entonces, el queso, si es de cabra o de oveja, mejor. ¿Por qué? Por el tipo de proteína que tienen la leche de la cabra y de la oveja. La proteína de la leche de vaca en la mayoría es A1 y la de la leche de la cabra y de la oveja es A2. Entonces se ha visto que nuestro cuerpo no es capaz de digerir esta proteína A1 de la misma forma y nos va a costar mucho más. Es cierto que ya hay leches de vacas A2, que es la que antiguamente más tenía, pero luego con el tema también de la industrialización pues cambió. Y por eso, pues principalmente recomendaría de vaca o de oveja, pero lo mismo la cantidad. Vale. Hay gente que se pone a comer queso y se queda sola. Sí. Sí, no voy a decir Pero bueno, nada. voy a decir que en la sociedad en la que vivimos Ya. es un friend, ¿vale? Sí, Podéis sí, respirar. es un placer. Bueno, el vino y cerveza, ¿qué me cuentas? Que yo siempre he oído, una copa de vino tinto al día es sano. Una cerveza de vez en cuando es sano. Mira, en mis clases de hoy he escuchado una cosa que me ha hecho reflexionar mucho, que es no hay cantidad mínima de alcohol que no aumente la probabilidad de cáncer de mama. Wow. Entonces, ¿qué sucede con el vino y con la cerveza? Alcohol. Todo lo que sea alcohol, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, flexibilidad. O sea, hay que ser flexibles y al final yo tengo toda esta información en mi cabeza y luego me ves comer y no dirías que soy una rara ni nada, porque muchas veces salgo por ahí, como lo que hay y punto, y me gusta comer, me encanta probar cosas nuevas, me olvido de todas estas restricciones, pero bueno, la información hay que tenerla, ¿no? Sí. Y al final lo guay es saber que esto no lo puedes meter en tu día a día, el vino y la cerveza, pero que no pasa nada porque salgas con tus amigas y te eches pues una cerveza al vino, lo que más te apetezca. Pero eso. Menos mal. Yo lo hago, ¿vale? Entonces, quiero también porque al final uno de los problemas de nuestra sociedad es el estrés. Yeah. Es un tema brutal. Entonces, al final, si eres muy estricta con todo esto, te apartas de la sociedad y necesitamos vivir en tribu, necesitamos relacionarnos, necesitamos salir con amigas. Entonces, si te gusta y te apetece, pues te puedes beber un vino en estos momentos, pero teniendo en cuenta que, claro, que no puede formar parte de tu día a día. No. Que eso que se decía de, bueno, un par de copas de vino al día no pasa nada, no sí bueno. Que pasa. Vale. Bueno, legumbres, lentils, chickpeas, algo que yo no comía prácticamente nada en Reino Unido. Ahora soy un super fan de mis garbanzos y mis lentils. Sí. ¿Qué me dices? ¡Ay! Me dejas con tu cara. En un intestino sano, vale. Pero en un intestino... La mayoría de la gente hoy en día tiene problemas intestinales digestivos. No está absorbiendo bien. ¿Pero siempre sabemos cuando tenemos un problema? ¿Cómo Mira, sabemos si es sano o no? Hay veces que solo se expresa en la piel. Vale. El eje intestino-piel, sí. Hay veces que personas con rosácea o con dermatitis muy severa y tal, luego ves intestino y ves que hay patología. Vale. Entonces, las legumbres, una legumbre bien remojada, 48 horas, no 24, 48 horas. Lo mismo de la procedencia, que sea de buena procedencia y demás. Bueno, pues en un sistema digestivo sano puede estar bien, o sea, tiene muchos nutrientes. Pero claro, la cantidad no puede ser tampoco muy grande, porque ¿qué le pasa a la gente cuando come muchas legumbres? ¿Sienta bien? Claro, nos sí, inflamos porque las legumbres tienen muchos antinutrientes, porque la forma que tiene la legumbre de protegerse es con antinutrientes. El antinutriente es lo que hace que a ti te siente mal. Entonces, con el remojado podemos quitar muchos antinutrientes, pero no todos. ¿Y garbanzos de bote? ¿Eso vale? Habría que también remojarlos. Y okay. Sí, habría que remojarlos un poquito más para que sean más digestibles. Bueno, te voy a preguntar un poquito sobre las dietas y regímenes. Vale. Bueno, en los últimos años han surgido muchas dietas populares como la keto, el ayuno intermitente, la paleo, Atkins.
Bueno, tengo amigas que han probado de todo. Yo en mi día también he probado incluso la dieta del pomelo, que era horroroso. Y algunos prometen pues, la pérdida de peso rápido y otros se enfocan en un estilo de vida más saludable. ¿Qué opinas sobre estas dietas y cuál crees que es lo más recomendable? Bueno, aquí quiero que quede claro que no hay una dieta perfecta universal. O sea, no hay una dieta que valga para ti, Luis, y para mí, Verónica. O sea, no existe eso. Porque tú tienes una serie de genética y de contexto social y de... Incluso, mira, tú que eres de Inglaterra, quizá tus antepasados sean diferentes a los míos. Y eso va a hacer que ellos se adaptaran a un contexto distinto al mío. Entonces, hay alimentos que a lo mejor no te van bien. Y bueno, eso, por ejemplo, también es una cosa que cada vez yo creo que se va a estudiar más, ¿no? El según de dónde vienes y cuál es tu genética, qué es lo que te va a venir bien. Bueno, hay una cosa que es muy obvia, ¿no? Que, por ejemplo, en Asia no les sientan bien los lácteos. ¿Por qué? Porque no se han consumido los lácteos de vaca. En cambio, aquí, pues sí que hay más tolerancia. No hay tantísima gente. Y eso que cada vez está apareciendo más gente, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Así sí, no si tengo que perder 10 kilos... Que no es mi caso porque estoy haciendo fuerza, como me has dicho antes, o 20 kilos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar? Y a través de la PNI lo que miraríamos es por qué tienes este sobrepeso. Vale. ¿Qué te ha hecho llegar a este sobrepeso? ¿Tienes una mala relación con la comida? ¿Estás comiendo sin hambre? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Te duele la tripa? ¿Tienes acné? ¿Se te cae el pelo? Vamos a ver tus analíticas. ¡Ostras! Fíjate cómo tienes el hierro. ¡Anda! Mira cómo tienes los linfocitos y los neutrófilos. O sea, a través de la PNI analizamos analíticas. ¿Qué es la PNI por los oyentes que igual no saben saben lo que es? La psiconeuroinmunología. Es trabajar a través de la interacción de la parte psicológica del sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmune. Tenemos también en cuenta la microbiota intestinal y entendemos el cuerpo como lo que es, como un cuerpo, como algo íntegro, no como, hola Luis, yo soy el endocrino y voy a mirar simplemente tu hormona. No voy a mirar solo tus hormonas, porque es que a lo mejor ese desequilibrio hormonal viene por un tema intestinal, que por ejemplo es mi caso personal, ¿no? Yo, sinceramente, analizando mi historia, creo que mi hipotiroidismo viene de un intestino muy tocado por un abuso de antibióticos, por anginas de repetición que fastidiaron mi microbiota intestinal y que me expusieron a este desequilibrio hormonal. Entonces vamos a buscar el origen de este problema que te pasa. No te voy a poner un parche, no te voy a dar una dieta mágica con la que vamos a conseguir que pierdas 10 kilos. Vamos a conseguir que Luis se encuentre energética, que se encuentre vital y que por lo tanto consiga perder de peso. Tengo compañeras, tengo amigas que han perdido un montón de peso con dietas que les han puesto, pero luego me dicen, pero estoy agotada. O sea, esto me pasó hace poco, me enseñó su analítica y tenía una B12 de miedo, bajísima. ¿Qué pasa? Pues que, a ver, a mí no me gusta meterme con los profesionales, ¿no? Porque al final muchas veces no es que no quieran ser profesionales, es que no han recibido la formación adecuada. Su nutricionista ni siquiera le había pedido una analítica. Yo creo que como nutricionistas también necesitamos ver analíticas y que al final... ¿Hay alguien que recomiendas? Bueno, tú seguro que has hecho pruebas. ¿Dónde se hacen estas pruebas? ¿O hay algún referente aquí en Zaragoza o en España? Yo para cualquier persona que necesite trabajar con alguien, que me escriba a mi Instagram, a veronica.bienestar, y conozco a un montón de gente para derivarles y para que les puedan ayudar, porque al final es un problema que cada vez más gente se está empoderando y está diciendo, yo quiero empezar a trabajar esto en mí. Muy bien, vale, perfecto. O sea, entonces, a la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué hago para perder 10 kilos? Vamos a ver por qué tienes este sobrepeso. Vamos a ver qué te sucede y vamos a trabajar para que te encuentres en tu peso, pero no con una dieta mágica, sino con unos cambios de vida. Mágica, entonces. No, y además cuando hay un sobrepeso muchas veces también hay temas también incluso de mala relación con la comida. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Hay veces que no, o sea, no siempre. Esto es importante también saberlo.
Muy bien. Bueno, quiero introducir una tradición en Project People que va a ser tus top tips, tus 5 hacks como trucos o consejos. ¿Cuál sería tu top hacks o tus 5 hacks para si solo tienes que cambiar 5 cosas en tu vida, ¿vale? Vale. En mi vida o en mi vida de mis oyentes. ¿Qué son los top tips de Verónica? Mira, me voy a centrar en la nutrición, porque hoy hemos venido aquí a hablar de nutrición, claro. Porque si tengo que hablar de hábitos saludables, me extendería mucho más y no diría 5. Entonces, vamos a centrarnos en el tema de la nutrición y lo voy a hacer una cosa también como con el tema del inglés, ¿no? Porque cuando explico esto, creo que está relacionado con las 5 W's, 8. El cuándo, el cuánto, el cómo, el qué y el dónde, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en nutrición, vamos a pensar en ¿cuándo comemos? Pues tenemos que comer cuando hay sol en la calle. O sea, no puede ser que sean las 11 de la noche y en España la gente esté cenando en sus casas. Porque es que esto, nuestro sistema digestivo no lo va a digerir bien. No pasa nada si el sábado salgo con mis amigas y ceno a las 11 de la noche, que es que ya os digo que yo soy la primera que se salta todas estas normas, ¿no? Pero vamos a adoptar un poquito de nuevas normas para tener una salud nutricional mejor. Y entonces, el cuándo tenemos que comer cuando hay luz en la calle, porque es cuando nuestro sistema digestivo está más fuerte, va a poder digerir mejor la comida y va a poder aprovechar bien los nutrientes. Vale. El cuánto, pues lo que te he comentado antes, súper importante espaciar comidas, 2-3 veces al día, para que tener descanso digestivo y eso, y que la última cena, o sea, que la cena, la última comida del día, no sea muy tarde, que sea, pues lo ideal, pues vamos a poner sobre las 8, hora de cuando se tienen peques, ¿no? Sí. Las 8, como muy tarde 9. A las 11 la digestión tiene que estar hecha. Vale. Y luego el cómo, pues sin prisas, sin estrés, que no sea de pie, sin beber mucha agua, porque va a hacer que no tengamos buena digestión. Ah, mira. Sí, de hecho yo cuando como no bebo nada de agua. Yo también tengo ahí más debilidad, ¿no? Sí. Pero si tienes mucha sed, pues un sorbito, pero evitar el agua porque al final va a hacer que se diluya más todo y que no aproveches bien los nutrientes y tengas peor digestión. Si estás discutiendo, no puede ser que estés comiendo. Porque tu cuerpo se está centrando en la discusión y no se está centrando en la digestión. Entonces, mal, error. Vale, joder, en la evolución antes, el ser humano cuando estaba en lucha no estaba comiendo. Dejaba ahí a lo que acaba de cazar y se ponía a luchar. Entonces no puede ser estas discusiones que se tienen en las mesas, ¿no? El qué, bueno, lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Alimentos de calidad, pues empezar, si se puede, por las proteínas y por los vegetales y ya luego, si necesitamos meter algo de hidratos de carbono, pues bien, si son de los tubérculos mejor, patata, boniato y todo esto, pero bueno, y eso. Y luego el dónde. Aquí voy a abrir un poco un melón. No es lo mismo comer enfrente de una pantalla, en una habitación oscura, enfrente de una pantalla viendo la tele, que no te estás enterando ni de lo que estás comiendo, que comer pues en una terracita si tienes, con tranquilidad, mientras te está dando un poquito el sol. No te va a sentar igual la comida, no vas a aprovechar igual los nutrientes, no vas a hacer la misma digestión. ¡Qué curioso! Un poco de mindfulness con la comida, ¿no? Sin duda, activar el nervio vago. Al final todo esto suena mucho a hipismo, ¿no? Todo lo que estoy contando. Pero hay mucha ciencia detrás de ello y al final si pensamos en lo que hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos, yo creo que era más esto. O sea, yo creo que se nos ha ido un poco la olla y que nos hemos puesto aquí a flipárnoslo con las pantallas, con la vida rápida y no. En realidad es todo mucho más sencillo, es volver atrás y volver a comer más pues como se comía antes. Muy bien. Pues me parece súper interesante, no sé dónde empezar con mi vida y con mi despensa, pero vamos, yo estoy seguro que has dicho unos consejos y unas observaciones que me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido y está claro que tu wisdom y tu sabiduría sí, nos van a ayudar a todos.
Y de verdad, Vero, no sabes cómo te agradezco A ti. tu tiempo un domingo por la tarde, que casi son las 8 de la tarde y tienes que trabajar mañana y estás aquí. Además, es súper profesional porque ha venido con sus deberes, ha estado estudiando y la verdad, y lo has explicado súper bien. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación y al resto de gente que me está escuchando, que sepan que pueden seguirme en mis redes, que me pueden preguntar lo que necesiten, que conozco a un montón de profesionales, soy muy friki. Ya me lo han dicho. Entonces, bueno, pues os puedo recomendar a un montón de gente para que os puedan ayudar y nada, que muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Así que hay que seguir veronica.bienestar en Instagram. Y bueno, a seguir sus consejos. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias, Vero.